Hola, buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo webinar que hacemos desde Sensily Sensitive Skin Lab Academy. Y hoy vamos a hablar de un tema que creo que es frecuente en las consultas en la farmacia, que es sobre las hiperpigmentaciones o las conocidas comúnmente como manchas. Así que vamos a adentrarnos en este mundo. Y además vamos a hacer una revisión de estos puntos que vemos a continuación. Vamos a ir viendo pues, todo lo que atañe a este mundo de las manchas, los mitos que la rodean, los tratamientos más adecuados, ¿vale? Y eso todo lo vamos a ver en compañía, como habéis visto en la invitación, y a quien tenemos aquí, de Tamar Troncoso, nuestra compañera farmacéutica y titular de la farmacia Regolodos. Bienvenida, Tamar. Muchas gracias, Gloria. Luego le daré paso a Tamar, porque antes quiero hacer una pequeña introducción, que ya sabéis que siempre hay una previa. Antes de empezar, me gustaría daros las gracias, porque hemos tenido una increíble inscripción a este webinar. Eso quiere decir que es una temática que interesa, es una temática que realmente genera estas curiosidades. Y nada, quiero daros las gracias, sobre todo a los que os conectáis en directo y a los que lo veáis luego en diferido, por la gran acogida de esta sesión de formación. Para iniciarnos, fijaros, os voy a dar un dato, ¿vale? A mí me gusta hablar también mucho de datos y números porque nos ayuda un poco a ver esa parte de magnitud de lo que estamos hablando, ¿no? En el año 2018 estábamos en 1,5 millones de mujeres, ¿vale? Estaban consumiendo cremas antimanchas. Realmente es un número a tener en cuenta, eso era el 2018, y claro, ¿en qué situación estamos actualmente? No hay un estudio que nos diga o nos haya actualizado este dato, pero sí que tenemos los datos de mercado, ¿vale? Que nos indican cómo está o cómo se comporta esta categoría, ¿vale? La categoría del mercado, y cuando os hablo de estos datos os hablo de la fuente de IQVIA, que lo que hace es medir y ofrecer los datos sell-out. Eso quiere decir los datos de demanda de este tipo de productos en la farmacia, ¿eh? Y eso nos implica un poco cómo se comporta este tipo de categoría. En este caso, la categoría antipigment o despigmentante o antipigmentante está en unos 25.100.000 de euros y realmente está teniendo actualmente un crecimiento de un 8%, ¿de acuerdo? Eso quiere decir que ese 1,5 millones de consumidoras de tratamientos antimanchas ha crecido porque el mercado ha crecido. Y si nos vamos a las unidades, estamos actualmente en una venta de 838.859 unidades total mercado. Y está creciendo un 3%, con lo cual es una preocupación que sigue estando en la cabeza de los consumidores, de los pacientes, de cada uno de nosotros cuando sufrimos de las manchas. Dentro de este mercado, claro, ¿cómo nos situamos nosotros con nuestro nuevo lanzamiento Skin de Pigment? Y me alegra muchísimo compartir con todos vosotros que en solo 2 meses nuestro Skin Delight AHA 10 Overnight se ha colocado en el top 10 de las cremas despigmentantes. Así que eso es una gran noticia porque en muy poco tiempo ha entrado ahí como un cohete, como un Ferrari, y realmente se ha puesto en las primeras posiciones. Ya sabéis que el mercado de despigmentación es un mercado nada fácil. Hay, por ejemplo, el 50% de esta facturación que estáis viendo se hace a través de 5 marcas. Nosotros somos la marca número 10, o sea que nos queda recorrido, pero realmente estamos en un top 10 que nos hace pues un player más dentro de este mundo de los despigmentantes y teniendo en cuenta tan poquito tiempo en el mercado. Así que caballo ganador a nivel de recomendación. Cuando hablamos del mundo de las manchas y sobre todo del mundo de la dermocosmética dirigida a trabajar sobre las manchas, sea corrección o sea prevención, veremos también lo que significa, quiero aclarar un concepto que es el tema de la eficacia. Precisamente en esta categoría es una categoría en la que cuando se habla de eficacia se suele hablar de una forma muy subjetiva, es decir, que los resultados que se suelen comunicar están del ejemplo que os pongo en pantalla, ¿vale? El 90% de las mujeres notan menos sus manchas o el 100% de reducción en las manchas. Esto es lo que hacen la mayoría de los productos, ¿vale? de despigmentantes que hay en el mercado, hablar de esa parte subjetiva, de esa parte de percepción por parte del consumidor paciente y que puede resultar a veces un poco más dificultad de entenderlo, ¿vale? Luego existe lo que sería la eficacia objetiva. ¿Cómo se define la eficacia objetiva? Pues la que tiene un resultado que parametriza, que objetiviza, que porcentúa, ¿vale? Un resultado. Por ejemplo,
el que comunicamos nosotros, que dice disminuye un 42% las manchas en 2 meses. Aquí estamos comunicando tanto el porcentaje conseguido de beneficio como el tiempo en el que lo puedes conseguir. Y esto es un dato objetivo, instrumental. ¿Cuál es nuestra manera de trabajar? Nuestra manera de trabajar es que probamos la eficacia del producto en piel sensible, pero el producto final, el que estáis recomendando, ¿vale? Y que además medimos de forma objetiva los resultados que estamos queriendo transmitiros con el beneficio del producto. Así que en Skin the Pigment estamos hablando siempre de eficacia objetiva y aquí tenéis un ejemplo. Luego os mostraré más. En el mundo de las manchas, en el tratamiento de las manchas, no solo existe la parte de dermocosmética, que muchas veces puede parecer que no llega lo suficientemente o no actúa lo suficientemente como para eliminar las manchas, con lo cual las manchas es un mundo en el que la gente suele buscar otras alternativas que puedan ser o más rápidas o más agresivas o con resultados visibles mucho más inmediatos, ¿vale? Entonces nos vamos a tratamientos o procedimientos pues, más de medicina estética o dermatológicos, ¿vale? Como pueden ser pues, el láser, los peelings químicos, la luz pulsada. Aquí tenéis algunos en pantalla, ¿no? Por ejemplo, la fórmula de Klickmann también. Es una manera que quien sufre manchas pueda verse un resultado de una forma más rápida. Pero no tenemos que olvidar nunca que la dermocosmética situada dentro de la categoría despigmentante, en algunos casos será el tratamiento prioritario, el principal, y en otros casos va a ser un tratamiento coadyuvante o de continuación, ¿de acuerdo? Así que tenemos esta doble jugada con lo que serían los tratamientos despigmentantes y eso nos aporta realmente muchas oportunidades de recomendación, ¿vale? Normalmente estos tratamientos sean individuales, es decir, dermocosmética o procedimientos estéticos o dermatólogos o sean unidos, normalmente suelen ser tratamientos que son agresivos o de difícil tolerancia para una piel sensible. Como sabéis, en Sensilis trabajamos sobre la piel sensible, somos especialistas sobre ello y todo lo que hacemos lo testamos en piel sensible precisamente para garantizar esta elevada tolerancia, ¿vale? Así que nuestro reto en este mundo de la despigmentación, en este mundo de los antimanchas, ¿cuál ha sido? ¿Es posible formular una gama despigmentante con eficacia real demostrada en piel sensible? Ese es el reto que nos marcamos y ese es el reto que hemos conseguido con Skin the Pigment, que más tarde veremos. Así que esta es un adelanto de la campaña de comunicación súper disruptora, porque nos gusta muchísimo la parte de disrupción. La disrupción también forma parte de la innovación, la manera de hacer las cosas, y es una campaña que luego os contaré, pero que está emulando a Flora, a la hada Flora, dentro del cuadro La Primavera de Botticelli. Esa parte de aportar luz, luminosidad y salir de ese punto de oscuridad. Así que más tarde os cuento sobre el tratamiento, pero quería empezar con esta campaña. Ahora sí, después de esta breve introducción, vamos a dar paso a Tamar Troncoso. Tamar nos va a contar un poquito la visión desde la farmacia, ella como titular de una farmacia y como divulgadora y como practicante diaria de la recomendación personalizada a nivel de la dermofarmacia, entre otras categorías. Nos va a dar la visión desde la farmacia, nos va a definir diferentes conceptos, ¿no? Y diferentes situaciones que nos van a ayudar a definirlo mejor. Y luego nos hará una explicación, lo que ella llama el diario de una mancha. No sé si habéis visto el título de la ponencia, pero el título del webinar era El lado oscuro de la piel y el lado oscuro, entrecomillado, tenía un significado y luego veréis cómo Tamar le da sentido a este título. Así que sin más dilación, Tamar, te dejo con tu parte para que nos cuentes pues, cuál es la realidad y bueno, que nos ilustres, porque no hay otra manera, si algo caracteriza a Tamar es que ilustra de una forma clarísima, de una forma súper diferencial, cosas que a veces son más complejas, ¿no? de entender o de transmitir. Así que estamos en tus manos. Dios, muchísimas gracias, Gloria, por esta oportunidad, porque, bueno, para mí es un lujo. Y sí que es cierto que yo tenía clarísimo que las manchas era algo que preocupaba mucho en el mundo de la cosmética, a nuestro cliente final, pero no sabía cuánto. Nosotros en el programa que usamos a día a día para hacer las consultas, sí que tenemos una parte en la que podemos categorizar a la persona
para saber según, pues tuvimos 10 de manchas, 10 de acné. Entonces lo que hice, porque yo soy un desastre con esto de las estadísticas y todo esto, porque nunca lo miro, sé que debería hacerlo, es un trabajo pendiente, pero dije, bueno, esta es una oportunidad. Entonces en ese momento dije, me voy a sentar y voy a mirar las estadísticas según las consultas que yo he tenido a lo largo de estos últimos 4 meses, cuántas he tenido de manchas. Entonces aquí os traigo en la siguiente slide. A ver. Ahora, a veces va con un poquito de retraso, ¿eh? Ahí está. Ahora. Entonces, como podéis ver, el número de consultas que tuvimos de manchas en el mes de septiembre-octubre fue brutal. Pero también hay que tener en cuenta una cosa. Cuando una persona viene a por una rutina de acné, le preocupan las manchas. Cuando viene a por una rutina de manchas, obviamente le preocupan las manchas. Cuando viene a por una rutina de envejecimiento, cuando vamos cumpliendo años, pues la piel va, los melanocitos empiezan a funcionar un poquito peor, hay manchas, entonces también le preocupan las manchas. Entonces, la coletilla manchas al final engloba muchísimas patologías. Entonces, por eso tenemos ahí un porcentaje tan alto, porque al final las manchas preocupan a mucha gente. Lo que más me gustó cuando miré todas estas estadísticas, porque aparte miré estadísticas de otros años, es lo que creció la preocupación de manchas en verano. Para mí esto es genial, porque me da la sensación de que la gente empieza a tener esa conciencia de que el verano también hay que tratar las manchas. Había consultas de gente que dijo, bueno, pues yo lo que no quiero es tirar el dinero que invertí todo el invierno y ahora que me vuelvan a salir las manchas. Hay gente que, aunque no se le ve, quería ponerse broncearse y cuidar las manchas. Gente pues que le había salido una mancha así de pronto. Entonces, realmente, viendo esto, sí que las manchas es una preocupación. Nosotros muchas veces en redes sociales preguntamos la típica pregunta, ¿sobre qué queréis que hablemos esta semana? Y bueno, la votación de manchas siempre, siempre, siempre gana por goleada. Entonces, ¿cómo es nuestro cliente de manchas? Porque siempre decimos, ¿a quién nos dirigimos? En mi caso, sí es cierto que mi buyer persona, o sea, mi regobirdo inicial, lo tenemos muy definido en la farmacia, porque nosotros hace tiempo que nos sentamos todas las del equipo y creamos nuestro regobirdo, que es Paula. Nosotros sabemos todo de Paula. Paula para nosotros tiene 42 años, o sea, son unos 38, 45, y yo siempre que estudio, siempre que me dirijo o siempre que hago algo, se lo digo a Paula. Es todo sobre Paula. Paula tiene pareja, tiene hijos, su pareja, bueno, tiene un drama con que engorda, esta vieja, la tiene loca. Y Paula es la que lleva el peso en casa y el problema es que un día Paula se mira al espejo y se ve mayor. Y no se dio cuenta ni cómo llegó hasta ahí, pero el problema es que es mayor. Entonces llega el momento en que Paula dice, bueno, ahora tengo que pensar en mí, o sea, tengo que ser egoísta. Entonces Paula empieza a estudiar y a ver cosas, y ahí es el momento también en el que te encuentra a ti. Y lo que me hace más gracia de Paula es que Paula llega a la farmacia y te dice, no te lo vas a creer, mira, yo nunca usé un protector solar. Y justo este año se lo vi a una influencer que hay que usar protección solar y me estoy haciendo lo que ella dice. 2 dedos, mañana, mediodía y noche, merienda, me lo echo hasta en las tostadas, lo renuevo y me sale aquí una mancha. Seguro que el que recomendó era malo, o lo hago mal, o esto que decís está mal. Y claro, explicarle que es un acúmulo de lo que hizo es complicado. Aparte, Paula sí que tiene como esa cultura cosmética, pero el problema que tiene es que está perdidísima. Porque, ¿sabes el dicho este que dice, cuanto más sabes, menos sabes qué hacer? Pues a ella le pasa eso. Entonces necesita un coaching cosmético. Alguien que le diga por dónde tiene que ir, qué tiene que usar, cómo lo tiene que hacer. Y ahí somos nosotros. Entonces nosotros nos dirigimos siempre, siempre a Paula. Y ahora no sé qué iba. ¿Y es una patología estacional? Yo soy muy gallera, entonces lo de depende, bueno, o sea, yo creo que es mi palabra favorita. Entonces, hasta antes sí que había un pico como súper definido en septiembre en que la gente venía y en septiembre te decía, bueno, ya no hace sol, yo quiero empezar mi rutina aquí, una rutina más potente o vamos a ver esta mancha. Pero es cierto que, como vimos antes, cada vez más hay una conciencia de que las manchas es algo crónico, es algo que tenemos que trabajar todo el año. Entonces, yo siempre me quedo con el concepto cambio de armario. Tenemos un armario de verano y un armario de invierno. Tú no vas desnudo en verano. Pues con las manchas igual, tú las manchas las tienes que tratar todo el año. Lo que pasa es que tenemos que adaptar nuestra rutina al verano y al invierno. Tenemos un armario cosmético. Entonces, es importantísimo las manchas tratar y mantener, porque si no vas a tirar el dinero. Esto es como un árbol, o sea,
Tienes que ir trabajando la planta para que la raíz no vuelva a crecer para arriba. Y entonces es eso, hay que trabajarlo siempre. ¿Por qué fracasan los tratamientos antimanchas? Yo aquí siempre hablo del trío de ases del fracaso. Por un lado, que no estemos haciendo un tratamiento adecuado de la mancha. Podemos estar quizás trabajando una mancha durante meses y ver que esa mancha no se va. Entonces decimos, esto no funciona. Pero puede ser porque esa mancha esté en capas más profundas. Todos sabemos que los cosméticos no llegan hasta la dermis. Entonces, si tú estás con un cosmético, no vas a hacer nada. Puede ser que tú estés trabajando una mancha, pero que no estés trabajando con los activos adecuados para esa mancha, porque según el tipo de mancha va a haber unos activos que funcionen mejor que otros. Otro problema que hay es que no todas las manchas son de melanina. Hay manchas que tienen otros pigmentos, después hablaremos de ellos, pero hay manchas de lipofuscina, de hemosiderina, en las que quizás si tú estás trabajando con un despigmentante es que no te va a funcionar. Entonces es importante siempre adecuar nuestro tratamiento al tipo de mancha y no siempre se puede tratar con cosméticos. Otro problema es la falta de constancia. Esto es lo que hablábamos antes. Claro, nosotros vivimos en un mundo en que un paquete te llega en 2 horas. Un libro lo lees en 30 minutos, un libro de 1000 páginas, y yo soy de las que oigo los WhatsApps a 2 por. Y claro, de repente quieres hacer una rutina de manchas y la quieres ya. Y claro, acabas de currarte una mancha durante 40 años, habrá que darle un poquito de tiempo para sacarla. Y eso es lo que más nos cuesta entender. Y es cierto que las rutinas de manchas son como es que no animan nada porque son lentas. Por eso yo creo que es muy importante siempre ser súper realista con la persona que viene a hacer una consulta y decirle que va a ser lento. Nosotros cuando hacemos una consulta, generalmente el primer mes la persona lo hace al dedillo, usa todos los productos, lo hace genial. El segundo mes ya las noches empieza a flaquear, en plan, bueno, yo hoy me lo debo, es que estoy cansado, es que acosté a los niños. Y el tercer mes muchas veces es que ya no hace sol, entonces el solar va para el botiquín de verano, ya bueno, y cuando viene la revisión a los 3 meses, bueno, la rutina no se parece en nada a lo que tú le habías pautado. Y claro, esto no funciona. Otro problema es el mal uso de los fotoprotectores. Yo me imagino que todos, bueno, a mí me gusta mucho, soy consumidora de TikTok muchísimo, entonces ahí ves de todo. Ves gente que se pone el protector solar con brocha para que la capa sea finísima, se la pone con esponja, que mezcla 7 protectores solares para conseguir una textura crema, no sé qué, o que usa un protector solar como maquillaje y no usa la cantidad adecuada porque le sube un montón de tonos. Hay una compañera que hizo un experimento súper chulo, yo lo vi en Instagram, en su perfil. Ella tiene una máquina que tiene una luz ultravioleta verdadera. Entonces ella cogió un protector solar y se pintó una raya en la mano. Y era para ver la velocidad de degradación de un filtro solar. Entonces se la puso en la mano, metió la mano y sacó una foto. Y claro, se veía una raya totalmente negra. A las 2 horas hizo lo mismo, pero claro, ya se empezaban a ver puntitos blancos. Y a las 4 horas no quedaba nada del filtro solar. Ella no se estuvo lavando las manos, no estuvo rozando las manos con las paredes ni nada, hizo una vida normal. Y claro, muchas veces relacionamos que notamos producto en la cara, notamos fase grasa en la cara y pensamos que el filtro sigue ahí, pero es que los filtros se degradan, la crema sigue ahí, pero el filtro ya no está. Entonces, por eso hay que reponer, aunque tú notes que tienes producto en la cara. Y bueno, aquí viene mi parte. Yo, en el colegio era horrible estudiando las partes técnicas. Bueno, a mí las partes técnicas ni a fuego se me tiraban. Entonces yo siempre que tenía que estudiar algo, me inventaba una historia. Me inventaba un cuento porque a mí eso me resultaba súper útil porque después yo sabía cómo ubicar cada cosa. Y a día de hoy sigo haciendo lo mismo. Cada vez que estudio me invento una historia porque así cuando viene el cliente me es muy fácil explicárselo, pero sobre todo cuando viene un laboratorio el producto que me puede estar presentando sé exactamente en qué punto del cuento está actuando. Entonces os voy a contar mi cuento para cómo se forma una mancha. Y para eso os lo voy a contar con esta tabla tan mona, voy a subirla. Entonces, vamos a empezar la historia, que es en la galaxia Epidermis extracto granuloso, y en este sitio tenemos un planeta, que es el planeta melanocito. El planeta melanocito tiene la función de proteger una serie de planetas que son los queratinocitos. Entonces, cuando el queratinocito se siente atacado por la estrella de la muerte, que puede ser el sol, puede ser la inflamación,
puede ser la polución, entonces le manda un mensaje de socorro al melanocito. En ese momento el melanocito dice, bueno, voy a crear un ejército y para eso contrata a la gente de un pueblo que se llama Tirosina. Tienen fama de ser súper fuerte, pero no tienen ni idea de artes de guerra. Entonces tienen que contratar a un entrenador que sea el mejor Jedi y enseña, bueno, de todo, que es Tirosinasa. Y Tirosinasa los entrena y crea dos ejércitos. Un ejército que es Teomelanina, que es un ejército que, bueno, son soldados de tierra. Ellos lo dan, pero bueno, lo de defender se les da regulinchi. Y después tenemos la eumelanina, que estos son soldados de verdad. Estos lo dan todo. Son súper fuertes y resistentes. Claro, el problema que hay es que para viajar hasta el queratinocito, perdón, tienen que ir en una nave y para eso tienen esta nave que son los melanosomas. Entonces viajan hasta el queratinocito y forman una cúpula, que es nuestra mancha, para proteger al queratinocito de todos los daños. Claro, ahora tú dirás, ¿dónde pueden actuar los cosméticos? Nosotros podemos coger y no contratar al entrenador, a Tirosinasa, entonces ya no vamos a tener en los ejércitos. Esto lo hacen muchos de los activos con los que trabajamos. Otras veces lo que hacemos es que no tenemos melanosoma, no tenemos naves para viajar. Y otra cosa que podemos hacer para evitar la mancha es poner un muro, que es los protectores solares transparentes y los antioxidantes que no manchan nada. Y entonces proteger a nuestro queratinocito y que no se sienta atacado y no estimule al melanocito. Bueno, esta es una historia un poco friki, pero para mí, a día de hoy es muy fácil cuando me viene un laboratorio y me dice, mi activo pues bloquea esto. Pues yo ya enseguida digo, va, pues es la nave o es el entrenador. Me resulta muy fácil. Genial, ha estado genial porque al final es una manera de encontrar esos ejemplos claros y seguro que a muchos nos ayudamos ahora a identificar a ese Jedi o a esa nave transportadora y seguro que lo utilizan en sus explicaciones. Háblanos un poquito de los tipos de manchas que existen, que también es algo que a veces tú hablabas ahora, ¿no? Que decías que según la mancha hay no solo melanina, sino que hay otros tipos de sustancias que pueden provocar o hacer que sea un fracaso el tratamiento, ¿no? Pero realmente también hay mucha preocupación a veces por identificar el tipo de mancha que tienes. Esa falsa diana de que, ¿no? Todas las manchas son lo mismo. Entonces, explícanos un poquito cuáles son las que existen. Tenemos tres tipos de manchas. Tenemos, por un lado, las no melanocíticas, que son manchas que no tienen nada que ver con la melanina. Aquí podemos encontrar dos grupos. Tenemos unas que son las manchas que se producen por los uvacortos en reacción con sustancias químicas, sustancias físicas, mecánicas. Las más comunes, para que me entendáis, por ejemplo, tenemos la dermatitis de Berloque, que se produce por el aceite de bergamota. Que típico perfume, la gente que se pone perfume hasta verano, invierno, otoño, de siempre, y entonces de repente ves una mancha pardo rojiza en esta zona de aquí. Son manchas que no tienen nada que ver con la melanina, que si usamos un despigmentante no nos va a funcionar y que es muy difícil. Otra mancha que me hace muchísima gracia son las de las fluorocumarinas, por ejemplo, de los cítricos. Entonces, a mí me hace mucha gracia la gente que está en la tumona tomando el sol, el mojito, con los dedos en la lima y acaban con unas manchas en las manos tremendas. O las que se ponen un limón en la cara y salen el sol a eliminar las manchas. Entonces tienen unas manchas después divinas. Otras manchas que nos podemos encontrar son las manchas por extravasación vascular. Las manchas hemosideróticas, los tatuajes. Y hay una mancha que también tenemos de manera muy frecuente en la farmacia, que es una mancha, por ejemplo, alguien que no tiene una mancha nunca y de repente le ves una mancha como rugosa en la zona del cuello, muy oscura, que es esta mancha se llama acanthosis nigrans. Entonces, está en las zonas de pliegue. A veces, cuando alguien te aparece con esta mancha, no podemos dudarlo. Hay que derivarlo al médico porque estas manchas están relacionadas con otro tipo de enfermedades más graves. Entonces, hay que mandarlos al médico. Después, manchas relacionadas con la melanina. Aquí tenemos dos tipos. Tenemos las melanocíticas y la melanótica. Y una vez fui a una formación en que me explicaron esto con un ejemplo que me pareció súper visual, y entonces les robé un poquito de ejemplo y os lo voy a contar.
Tú puedes, quiero que os imaginéis que los cocos son una mancha, entonces tú puedes aumentar la mancha porque aumenta el número de palmeras y así vamos a aumentar los cocos, es decir, vamos a aumentar el número de melanocitos, o puedes aumentar la mancha, es decir, el número de cocos, porque nuestra palmera empieza a producir más cocos, es decir, nuestro melanocito va a producir más melanina. Dentro de cada grupo, por ejemplo, dentro de las melanóticas, tenemos las pecas. Las pecas son unas manchas que tienen un borde muy definido. Generalmente las hay en los fototipos claritos, 1, 2, 3, tienen un gran componente genético y su distribución es irregular, es por todo el cuerpo. Se oscurecen mucho, se oscurecen en verano y es eso, en cara y escotes donde suelen estar. El melasma, en cambio, es una mancha que frecuentemente es en mujeres y fototipos oscuros. Y están relacionados muchas veces con causas hormonales, como puede ser el embarazo, los estrógenos, los progestágenos, la disfunción ovárica y claro, su evolución es crónica y recidivante en exposición solar. Suelen tener una localización centrofacial y aparte los bordes son difusos. Después tenemos las manchas de pigmentación posinflamatoria, hiperpigmentación posinflamatoria. Estas son las mías. Yo me mancho solo con verme. De hecho, el otro día haciendo un huevo frito, aquí tengo la mancha. Y son aquellas que se producen siempre después de, cuando hay una inflamación, después en la manchita. Aquí es que tenemos un mundo. Después de un láser, después de un grano de acné, después de un brote de dermatitis. Y es generalmente en fototipos altos, 4, 5 y 6. Después tenemos las manchas que se producen por aumento de los melanocitos, las melanocíticas. Aquí tenemos, por un lado, los léntigos solares, que son del tamaño de una lentejita, con los bordes muy definidos y generalmente en edades avanzadas. Para mí, el problema que tienen estas manchas, que a veces no le damos la importancia que tienen, pero es que hay un daño actínico. Estamos hablando de una lesión precancerígena. Estas manchas se producen porque esta persona estuvo muy fotoexpuesta. Entonces, tenemos que ser como más serios con estas manchas. Suele estar en zonas muy expuestas al sol, como el pecho, la cara, la calva, esto es un sitio ¡buah!, brutal, o las manos. Los léntigos simples se parecen también mucho a los léntigos solares, son también como una lentejita, redonditos, a veces se confunde con un lunar o con una peca, pero son benignos. Suelen aparecer en la infancia y conviven con nosotros, no varían a lo largo de los años. Y después tenemos los lunares. Los lunares pueden estar en cualquier parte del cuerpo, son benignos, el tamaño puede variar, puede haber grandes, pequeños. En estos lo más importante es que siempre que haya una variación de tamaño, color, dolor, que sangre, hay que derivar al médico. Un número normal de lunares es entre 30 y 50 lunares, pero no suele haber problemas. Y ahora vamos a hablar Aquí queríamos ahora, sí, no, yo creo que ahora hemos visto todo lo que sería la formación de la mancha, hemos visto los tipos y yo creo que ahora es interesante pues que nos cuentes un poquito todas estas cuestiones que se nos pueden pasar por la cabeza, ¿no? Desde si solo es cuestión de melanina, si existe siempre inflamación o no, si en todos los casos. Luego lo que hablábamos también un poquito de si las manchas solo afectan a la epidermis o también puede ser que encontremos en la dermis y luego también un poquito pues la relación que puede existir entre el fototipo y las manchas, ¿vale? Así que ahora Tamar, a ver si nos solucionas estas dudas y así ya lo tendremos todo clarísimo. Pues claro, muchas veces llevamos con un tratamiento despigmentante un montón de tiempo y la persona pues, te dice, mira, esto no funciona. Y puede ser porque la mancha no sea de melanina. Tenemos que pensar que la pigmentación de nuestra piel no solo es por la melanina, hay otros muchos pigmentos en nuestro cuerpo. Hay hemoglobina, hemosiderina, lipofuscina, carotenos, melanina. Sí que es cierto que la melanina es la que aporta más color, pero tenemos muchos otros pigmentos. Por ejemplo, la lipofuscina, que para que me entendáis, aquí tenéis la explicación más técnica, pero os lo voy a explicar un poco con mis palabras. La lipofuscina es un orgánulo que hay dentro de las células y que es como el basurero que saca la basura de la célula y todos esos órganos que ya no utiliza la célula, todas esas estructuras. Entonces, tiene unas enzimas que lo que hacen es se comen esos desperdicios y los eliminan. El
problema que hay es que con los años la célula va envejeciendo y claro, esto, el lisosoma deja de funcionar y empiezan a acumularse estos desechos. Estos desechos se oxidan y dan este tono que puede aumentar y potenciar las manchas. Otras manchas que hay, que no aparece aquí en la slide, son las de hemosiderina. Las de hemosiderina se producen cuando hay una extravasación, quizás un capilar. Entonces, los glóbulos rojos pues salen y se mueren. Entonces, al morirse, la hemoglobina se la comen los macrófagos. Los macrófagos son, para los que no sepáis, los que vimos Eras una vez de la vida, son los policías blancos que abrían la boca y se comían todo. Al comerse la hemoglobina, lo que hace es generar un pigmento, que es hemosiderina, que da un tono amarillo que también puede potenciar las manchas. Entonces, en manchas de este tipo, da igual que usemos un despigmentante porque no va a ser eficaz. Entonces, a veces hay que ir viendo y conocer el tipo de mancha para ver si realmente está funcionando el tratamiento. Después, otra pregunta que hacíamos era eso. ¿Existe inflamación de un proceso de una mancha? Como hablábamos antes, hay distintos tipos de manchas. Entonces, tenemos manchas que no tienen nada que ver con la melanina. Si no tienen nada que ver con la melanina, pues un tatuaje como esto, claro, pues no tiene nada que ver con la inflamación o la hemosiderina. Entonces, en este caso, no tiene relación con la inflamación. Hay otras manchas que tampoco les influye la inflamación, pero manchas que tienen algún origen vascular, como puede ser una pigmentación posinflamatoria o un melasma, sí que la inflamación está muy relacionada y tenemos que trabajarla porque es esa señal de socorro que está activando nuestro melanocito. Entonces es súper importante porque es una de las causas y si no la tratamos, al final no acabamos de tener éxito en el tratamiento. Exacto, aquí podríamos ver, por ejemplo, que si atacamos solo la parte de despigmentación, la parte de generación o no de melanina, si no trabajamos sobre la inflamación será mucho más difícil ver ese resultado, ¿no, Tamar? O sea que lo importante será hacer como una unión, ¿no? De disminuir la producción de melanina a la vez que trabajas sobre la inflamación, en estos dos casos. Perfecto. Entendidísimo. A ver, lo normal, teníamos que pensar es si los melanocitos están en la epidermis, es que solo debería haber melanina en la epidermis, pero hay veces que nos podemos encontrar melanina en la dermis y podemos encontrarnos por eso un melasma dérmico, un melasma dermoepidérmico y un melasma simplemente epidérmico. ¿Y por qué nos influye esto? Porque cuando la melanina puede acabar en dermis porque los macrófagos, que son los no me acuerdo del nombre ahora, melanófagos, lo que hacen es se comen la melanina y la llevan hasta la dermis superficial. Claro, el problema que hay es que los cosméticos hasta allí no llegan. Todos sabemos que un cosmético no puede llegar a dermis, por eso es un cosmético. Entonces vamos a poder, si tenemos una mancha en dermis que suelen tener un tono gris azulado y nosotros estamos usando un cosmético, puede ser que no nos funcione y que esa mancha siga ahí todo el tiempo. Es por eso que es importante conocer este tipo de manchas. Perfecto. El fototipo y las manchas. Bueno, ¿qué es un fototipo? Porque claro, muchas veces nos podemos hablar de fototipos. Pues el fototipo es la capacidad de adaptación que tenemos nosotros al sol desde que nacemos. Entonces, tenemos por un lado los fototipos 1, que son esas personas caucásicas, súper blanquitas, que pueden tener pequitas, rubios, pelirrojos y que siempre se queman y nunca se broncean. Estos son los camarones de playa, que siempre van rojos, nunca se ponen morenos, pero ahí están. Madre mía, la moto. Después tenemos el fototipo 2. El fototipo 2 son aquellas personas que sí que son blanquitas, color aceituna y también pueden ser pelirrojas, los ojos claritos, azules, verdes, avellana y generalmente no se broncean y se suelen quemar. Tenemos el fototipo 3, que son aquellos que es el moreno europeo. Estas personas, da igual el color que tengan de ojos, y lo que sí que es cierto que frecuentemente se queman muy poco y se broncean un bronceado así natural. El fototipo 4 son los morenos claros, los mediterráneos y los americanos. Estas personas no se suelen quemar nunca y se ponen morenos frecuentemente, o sea, fácilmente quiero decir. Y el fototipo 6
no, me salté el 5. El fototipo 5 son los morenos oscuros que siempre se broncean y no se queman. Y el fototipo 6 es la piel negra que siempre se broncea y nunca, nunca, nunca se quema. Y sí que tenemos una relación, como vimos antes, cuando hablábamos de los tipos de manchas, hay una relación muy clara con algún tipo de mancha y fototipos. Por ejemplo, las pecas suelen ser más comunes en fototipos claros como el 1, el 2 o el 3, y en cambio el melasma y la pigmentación postinflamatoria es mucho más común en fototipos altos, como puede ser el 4, el 5 y el 6. Genial, eso está muy bien también para poder identificar o ayudar a identificar también el tipo de mancha, viendo un poco, ¿no?, cuál es la más frecuente. Visto esto, yo creo que sería súper interesante ahora, Tamar, que nos explicaras un poco o rompamos esos mitos, ¿no?, que hay en relación al mundo de las manchas, que a todos en algún momento de nuestra vida, porque no siempre hemos sido farmacéuticos en nuestro caso y hemos sabido del tema, sino que también hemos sido pues desconocedores a lo mejor de tanta profundidad, esos mitos que normalmente nos han pasado por la cabeza con el mundo de las manchas, ¿no? Por ejemplo, uno es, las manchas solo salen con el sol. Es algo que suele decirse o creerse de forma pues muy, muy común. ¿Qué nos dices frente a ello? Claro, con todo lo que llevamos hablado, creo que todos tenemos claro, primero, que no hay manchas que no tienen nada que ver con la melanina, como pueden ser las de lipofuscina, los tatuajes. Entonces, estas manchas no tienen nada que ver con el sol. Y aparte, es importante saber Te he perdido la voz que los ahora. melanocitos tienen un millón de cosas. Tamar, te pierdo la voz. Se pierde la voz. ¿Se me oye? Ahora mejor, sí. No sé si me oyes ahora. Ahora sí, ahora sí. Vale. Pues que los melanocitos tienen... Vale. Los melanocitos tienen receptores para un montón de cosas. Entonces, entre ellos, por ejemplo, el cortisol. Entonces, una persona, imagínate, que no tuvo una exposición especialmente más intensa al sol y de repente vemos que sus manchas aumentaron un montón y no entendemos por qué. Y es porque cuando aumentan los niveles mucho de cortisol, nuestro melanocito tiene receptores para el cortisol y se puede estimular el melanocito por culpa, por ejemplo, de momentos de estrés, porque este cortisol activa el melanocito. Entonces, hay otra, y como esto, hormonas, ¿sabes? Que hay receptores, entonces hay otras cosas que pueden estimular el melanocito. Entonces, esto es totalmente falso. Perfecto. Vamos a ver otro mito. Sí, la pantalla hay. Las manchas, si no es con láser, no se quitan. Esa creencia de que no podemos hacer nada más. Esta me hace muchísima gracia, porque sí que es cierto que hay manchas que tienen muy buenos resultados con el láser. Los léntigos me parece que son manchas que con el láser tienen unos resultados brutales, quizás mucho mejor que con cosméticos, porque con cosméticos los podemos suavizar, pero es más complicado. Pero hay otras manchas, como los melasmas, que yo considero que a veces tienen tienes mejores resultados con un cosmético que con un láser. ¿Y por qué? Esto es relacionado con otra cosa que acabamos de contar ahora. Fototipos altos como el 4, el 5 y el 6 se pigmentan muy fácil. Entonces, en un láser puede haber una pigmentación postinflamatoria y podemos causar a veces unas manchas, si no lo hacemos bien o no controlamos esta parte de la inflamación, interesantes. Y en cambio, hay unos resultados brutales y menos riesgo con cosmética y se obtienen resultados muy, muy buenos en melasma, por ejemplo, con cosmética. Perfecto. Otro. En verano hay que parar los tratamientos despigmentantes. Lo has comentado un poco al inicio, ¿no? Esa creencia de que cuando llega el verano, como me voy a poner al sol, aunque me ponga fotoprotector solar, pues es como que los elimino o me los quito de delante porque pienso que no van a ser efectivos, o a lo mejor tienen alguna sustancia que considero que es irritante y prefiero no ponérmela, ¿no? Suele ser un poco lo que se pasa por la cabeza. Es lo que hablábamos antes, uno de los tríos de ases que tenemos del fracaso sería uno de estos. Y a mí a veces que me da muchísima pereza, por ejemplo, una persona que está utilizando un retinol que nos costó un montón introducirlo y tal, ya está adaptada, y de repente lo dejó en verano y dices, Dios, qué pereza, ahora volver a empezar. Hay ciertos, o sea, no hay que parar ciertos tratamientos en verano, ni las rutinas, ni mucho menos, es lo que hablábamos. Tenemos que ir siempre tratando nuestra mancha todo el año y adaptándonos a lo que nos vamos a exponer. ¿Que vas a estar más expuesto al sol? Vale, podemos revisar la rutina, ver qué activos podemos utilizar y cuáles no, y adaptarla a tus necesidades, tanto de exposición como de piel. Entonces, esto falso, falso.
Esto es como ir al gimnasio, ¿no? Vas ahí con una rutina, te tonificas, llega el verano, te relajas y vuelve todo a su sitio. Entonces luego cuesta otra vez ponerse a recuperar Sí. ese tono, ¿no? Entonces, en el mundo de las manchas, teniendo en cuenta que también suele ser lo que decíamos al principio, ¿no? Que es un tratamiento en el que tardas a ver resultados mínimo 2-3 meses, pues claro, volver a empezar es mucho más arduo y pesado, ¿no? Con lo cual es importante, como decía Tamar, el tema de la personalización y la adaptación, ¿no? Ese armario también que hablabas un poco, en función de lo que vayas a hacer, ir adaptando pues los tratamientos, importantísimo. Y luego, por ejemplo, muchas personas que utilizan, y eso tiene que ver un poco con lo que has comentado antes también, ¿no? Los tratamientos antimanchas no hacen nada, esa creencia, ¿no? de que realmente ponerme una crema antimanchas en la piel no me va a hacer nada. Yo creo que yo esta la puse más que nada pues por mi experiencia propia. Yo al principio, cuando empecé a pasar consulta, al principio pensaba que yo lo estaba haciendo fatal, porque había veces que yo pautaba rutinas y no funcionaban. Y yo decía, bueno, tengo que estar haciéndolo horriblemente mal. Hasta que empiezas a estudiar y te das cuenta que muchas veces el problema que hay es que hay que conocer las manchas. Tienes que saber que hay distintos de manchas, que no todas se tratan igual, que no todas se pueden tratar a veces con cosméticos o con despigmentantes. Y después la constancia, también hay que ver, es eso, que la persona lo esté haciendo bien, cómo lo está haciendo, porque esa es una pregunta que yo tampoco hacía muchas veces, y preguntarle a la persona, pero ¿cómo utilizas esto? ¿Cómo lo aplicas? Porque hay veces que la persona piensa que si tiene una manchita aquí, solo tiene que poner y ya está. Entonces hay que preguntar también el modus operandi de cómo está usando los cosméticos. Yo creo que sobre todo con las manchas hay que primero ser muy realista con las expectativas a la persona, no decirle, mira, es que en 15 días te voy a eliminar las manchas. Porque al final, si no, la persona también se desanima, lo va dejando. Yo creo que es un trabajo de ir dos personas juntas y ir, no sé, es como una carrera de fondo. Entonces, sí que funcionan, sí que hay que saber diferenciar bien todo para saber lo que estás haciendo y nada, y constancia. Sobre todo, como decía mi madre, pico y pala. Totalmente de acuerdo. Y yo creo que es una de las rutinas, ¿no? Para los que hacéis todas las consultas de dermo en la farmacia, en las que más importante es el seguimiento, precisamente por ese acompañamiento que tú decías, esa parte de entrenamiento de, venga, va, lo estás haciendo bien, vamos a conseguir resultados, vamos a verlo, te lo estás aplicando bien. Es decir, ese acompañamiento creo que es uno de los momentos en los que más lo necesitamos, porque si no, la tasa de abandono se suele oscilar un poco así entre más o menos un 47%. De lo que es por esos 3 ases de fracaso que hablabas tú también, pero la tasa de abandono por ver no resultados inmediatos, porque se hace pesado, porque no tienes paciencia, ¿no? Esa falta de constancia, ¿no? O el mal uso de tratamientos. Así que también totalmente de acuerdo con lo que comentas. Entonces, visto esto, dime. Yo lo veo como una dieta. Mira, yo antes pesaba como 15 o 20 kilos más y adelgacé porque tenía que ir todos los días a una persona a darle cuentas. Porque si no, o sea, un poco así. Si tú tienes, aparte de que te animas, después vamos a ver un caso en que ya, o sea, es una evolución en muy poquito tiempo, pero claro, te anima también ver cambios, aunque no los percibas por fuera, que vayas viendo cambios. Exacto. Y que alguien te esté, venga, venga. Entonces yo creo que es un poco así. Claro que sí, ese acompañamiento será primordial. Cuéntanos un poquito, Tamar, a nivel de tratamiento, ¿qué es importante hacer, qué podemos hacer en el mundo de las manchas? Yo desde que descubrí la pirámide de Fresnel, para mí es un mundo, porque creo que nos ayuda muchísimo a explicar la importancia de cada cosmético dentro de una rutina. Todos nos criamos con la pirámide de los alimentos, entonces es algo como muy visual que ya tenemos muy integrado. Entonces yo, por un lado, siempre les explico que la base es la protección, es la muralla y los soldados. Entonces siempre se lo explico así. En cambio, la capa del medio tenemos a los obreros, son los que manchan las manos, son los que van a lijar, los que van a mover estructuras, los que van a hacer el trabajo. En cambio, el pico de arriba de todos son las telefonistas, son las de Telefónica que dicen, a ver, señora Dermis, póngase a fabricar, por favor, más colágeno. Pues es así tal cual. Entonces, yo cuando se lo explico así tal cual. ¿Y por qué una rutina despigmentante es tan importante, por ejemplo, la fotoprotección y los antioxidantes? Como te decía, aquí en la pirámide yo veo la fotoprotección para mí es una muralla. Como aparte soy de Lugo, es una muralla. Y entonces nos va a bloquear todo lo que puede afectar
y estimular a nuestro melanocito. Por eso es tan importante. En cambio, los antioxidantes los veo más como esos soldados de cuerpo a cuerpo que van a luchar contra radicales libres, contra polución, contra todo lo que puede atacar a otras estructuras y activar al melanocito. Por eso yo creo que no son negociables, porque si tú estás borrando la mancha o parando el melanocito, pero por otro lado estás dándole al botón de on, es que es ridículo, o sea, es que yo no lo concibo una rutina sin estos dos activos. Entonces, a mí siempre me gusta explicar la rutina despigmentante que tiene como 3 pasos. Para mí tiene 3 pasos fundamentales y que creo que es como 2 diapositivas para allá. Espérate, que va un poco... Este es el que acabas de contar, es que a veces va un poco lento con retraso. ¿Y este? Pues yo siempre creo que hay que actuar en 3 fases y para explicarlo yo siempre lo explico con este ejemplo. Tú llegas a tu casa, te vas a la ducha y ves una mancha en la pared y bueno, aparte de que te mueres porque es sábado y seguro que el fontanero no está, pero bueno, dices, bueno, ¿cómo lo soluciono? Lo primero que hacemos todos es cortar el agua de nuestra casa. Eso sería frenar el melanocito, eso lo harían los despigmentantes. Entonces, vamos a cortar el agua. Pero de repente te pones a pensar y te da la sensación de que la mancha sigue aumentando. Entonces dices, Dios, pues puede haber otras cosas que estén aumentando mi mancha. Entonces, en ese momento te vas a hablar con los vecinos y les dices que también que paren, por favor, de echar agua. Entonces empiezas como a proteger también tu casa de que no venga el agua de otros sitios. Ahí serían pues los fotoprotectores, los antioxidantes, protegemos todo para que no siga aumentando la mancha. Ahora que tenemos todo controlado y bloqueado, llega el momento de que tenemos la mancha en la pared, porque la mancha sigue ahí. Entonces llega el momento de lijar, a pintar para dar luminosidad, arreglar esa pared. Y eso nos lo van a dar los renovadores, los retinoides y todo esto que nos van a ayudar a renovar ese muro para que desaparezca la mancha. Genial, perfecto. Visto esto, ha llegado un poco la hora de presentar, ¿no? Pues el lanzamiento de Skin de Pigment en este sentido y la definiríamos como la nueva línea despigmentante con eficacia real que corrige todo tipo de manchas oscuras en todo tipo de pieles. Como os he hablado de eficacia antes, pues me apetecía empezar precisamente con imágenes de la eficacia conseguida con los test que realizamos con los productos que lanzamos. En este caso estamos hablando de una mancha, como veis, en la frente, por ejemplo, y también en las zonas de las mejillas, sería un melasma. Hemos hecho un test en fototipos de claros a oscuros, porque hemos visto antes la mayor incidencia en función del fototipo. Y son resultados, en este caso, medidos en 2 meses de tratamiento. Es decir, es ese punto de inflexión donde la persona dice, ¿sigo o no sigo? Si veo resultados, sigo. Si no veo resultados, pues puede ser que abandone, ¿no? Es ese fin de la paciencia que puede tener cualquier persona cuando se adentra en un tratamiento de este tipo. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, cómo ha mejorado, si nos fijamos en la zona de la frente, cómo ha aclarado y se ha difuminado más todo lo que es el límite de la mancha. Y si nos fijamos en las mejillas, esta parte en la que también se ha aclarado esa mancha más residual, cómo ha aumentado la luminosidad. Es decir, al final, cuando aclaramos porque eliminamos manchas, se produce automáticamente también un aumento de la luminosidad, ¿no? Porque nuestra piel, cuando refleja la luz, pues es capaz de emitir una mayor luz propia. Así que aquí tenemos un caso, en el caso del Skin de Pigment AHA 10 Overnight. Aquí tenemos otro caso, también si nos fijamos en la frente, también cómo ha disminuido, y la zona también malar, la zona de la mejilla, también cómo tiene menos zona de la mancha. Vamos a ver también otro ejemplo, en este caso con el serum, ¿no? Estos léntigos que comentabas, más actínicos. Para mí, estas imágenes son sorprendentes desde el punto de vista que cuando tú hablabas antes de los actínicos, ¿no? De los léntigos actínicos, son resultado de un daño muy acumulado. Es decir, no es una mancha joven, sino que es una mancha que está consolidada, que está ahí implantada y arranca la tuya ahí, es decir, muévela, ¿no? Porque dirá, yo aquí llevo más tiempo que tú. Entonces, fijaros en nuestros resultados, cómo en 2 meses todo lo que es el límite, el contorno de la mancha se ha ido difuminando y la intensidad del color de la mancha también ha disminuido, igual que en el caso de abajo, donde la mancha es un poquito más pequeña, pero fijaros en todo alrededor, en toda la parte más extendida, más atomizada de esta mancha, como también ha mejorado muchísimo esta disminución. Así que aquello que decimos siempre de que una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Pues por eso quería empezar a hablar de nuestro tratamiento Skin de Pigment de esta manera. Una vez visto esto, vamos a ver
esos ingredientes, ¿no?, que nos van a actuar en esas diferentes etapas que comentaba Tamar, de esa obrera en casa cuando delimita la mancha. Fijaros, por ejemplo, en el tratamiento de noche, el AHA10 contiene un 10% de polihidroxiácidos o alfa-hidroxiácidos de segunda generación, que luego nos contará Tamar más a fondo, como son el maltobiónico y la gluconolactona. Luego también el ácido elágico, que es un inhibidor también de la melanogénesis, y luego la alfa-arbutina. Aquí veremos luego en un grafiquito muy claro cómo los polihidroxiácidos están actuando a nivel de borrar esa mancha, como decías ahora tú, Tamar, ese lijado, ¿no?, ese proceso por el cual quito eso que está acumulado, y el elágico y la arbutina sería ese cerrar el grifo que comentabas tú en cuanto a evitar que se produzca mucha más melanina. Cuando nos vamos al concepto de serum, ¿vale?, que se llama serum ATXB3, este nombre no es casual. Hablando del lado oscuro y de Star Wars, a mí me gusta hacer un poco el mimetismo con R2D2, ¿no?, esas denominaciones así con letras y números. Aquí estamos hablando de ATX por ácido tranexámico y B3 por la niacinamida o vitamina B3. Es una manera también de que con todo lo que trabajáis en la farmacia podáis identificar más claramente, os queremos ayudar pues a que podáis identificar qué tipo de ingrediente puede contener el producto si no lo recordáis en ese momento. Así que un 2% de ácido tranexámico, un 10% de niacinamida, ¿de acuerdo? Y luego también lleva aceloglicina al 3%, que al final es una opción al famoso ácido acelaico, que puede ser irritante en una piel sensible, pero incorporado en la fórmula en esta forma de aceloglicina, aumentamos la tolerancia y podemos tener un beneficio muy similar al del ácido acelaico en su forma o estado puro. Aquí tenéis un poco gráficamente también lo que estaba comentando Tamara anteriormente a nivel de las etapas, y realmente con nuestro tratamiento creemos que lo importante es actuar en todas esas dianas. Es decir, yo quiero al obrero que me lo haga todo, no que me vengan, ¿no?, ahí y que tenga que atacarlo de diferentes maneras. Entonces ahí tenéis, por ejemplo, con el serum y el fotoprotector estamos ayudando en esa inhibición de la producción de melanina, ¿no? Estamos ayudando en la parte de la transferencia de melanina, esa nave que comentaba antes también en el lado oscuro de la piel, esa nave que transportaba la melanina hacia los queratinocitos, pues también actuamos en este sentido. Y con lo que sería la fotoprotección y el alfa-hidroxiácido, el overnight, estamos ayudando a que no oscurezcan más y, por otra parte, a eliminar esa melanina acumulada en la capa córnea, en la capa superficial. Así que podemos decir que con nuestra rutina completa de Skin the Pigment estamos actuando en las 3 dianas, en esas 3 fases que comentaba Tamar, que incluye el concepto que siempre se habla de prevención y corrección, ¿no?, que es un concepto también que incluye todos estos pasos. Así que si os animáis, ahora lo veremos de una forma mucho más extendida, que nos comentará Tamar, pero si nos centráramos solo en nuestros productos, estaríamos hablando que de día serum más photocorrection de pigment, que lleva color, y de noche nos centraríamos en el producto en crema y en serum a días alternos. Esta sería la manera que durante estos 2-3 meses estaríamos dando lucha incansable contra las manchas, ¿vale? Aquí os lo he puesto de una forma también más gráfica para que identifiquéis cada uno de los ingredientes con cada una de las fases. Alfa-arbutina y elágico en la melanogénesis, en cerrar el grifo, y el maltobiónico y la gluconolactona en eliminar esa melanina acumulada en la capa superficial. Además, os he hablado al inicio de esa, ¿cómo diríamos?, de esa agresividad que un producto de ese tipo despigmentante puede provocar en una piel sensible. Entonces, dentro de la fórmula, aparte de buscar ingredientes que tengan una elevada tolerancia sin perder eficacia, hemos añadido otros ingredientes que me van a ayudar a calmar y a prevenir una posible irritación, ¿no? En este caso tenemos alantoína, pantenol y alfabisabolol, que los conocéis también muchísimo por sus propiedades. Y en el caso del serum, fijaros, ácido ascórbico al 2%, la celoglicina y el ácido tranexámico, cerradores de grifo de melanina. La niacinamida y el ácido tranexámico serían las naves, las eliminadoras o las que inhiben la transferencia de la melanina, y fijaros que el serum no está haciendo nada en esa etapa de lijar, en esa etapa de eliminar la melanina acumulada en la superficie. Como ingredientes también calmantes y de aumentar la tolerancia del producto en la piel sensible, tenemos un ácido láctico que también nos va a aportar hidratación y un glicirrinato dipotásico que también es calmante y antiinflamatorio. Dicho esto y presentados los productos, quería aprovechar que teníamos a Tamara aquí para que nos contara
un poquito más sobre ellos, porque cada uno de ellos pues tiene sus peculiaridades, ¿no? y sus indicaciones. Así que adelante, Tamar, cuéntanos un poquito más. A ver, una de las cosas un activo que a mí me encanta que lleva son los polihidroxiácidos, que podemos considerarlo como los AHAs de segunda y tercera generación. ¿Y en qué se diferencian de los AHAs? En que tienen un tamaño más grande, entonces van a penetrar un poquito más despacio y por lo tanto lo pueden usar pieles sensibles. Y una farmacia, para que siempre me entiendan la diferencia los clientes, lo que lo explico es como Alicia en el País de las Maravillas. Cuando Alicia cae por el túnel, tiene que llegar a donde está la puertecita y cuando es pequeña, abre la puerta, entra y como va con un montón de energía, pues la lía parda por todo el País de las Maravillas. Pero si Alicia se toma la galleta y crece, para pasar por la puerta, primero va a tener que meter una mano, después otra, y puede tardar hasta media hora para entrar, va a salir cansada, entonces va a ir por el camino a hacer su trabajo, va a ir a ver a la reina, pero centradita porque va a ir cansada. Pues los polihidroxiácidos es exactamente lo mismo. Es nuestra Alicia que va a entrar despacito y entonces no va a irritar. Otra cosa muy interesante que tienen es que son más hidratantes que los AHAs y tienen una acción antioxidante. También los polihidroxiácidos inhiben las metaloproteinasas. Estos son como los arquitectos de la piel, son los que deciden qué murallas hay que tirar, qué vigas y qué todo. Entonces, si nosotros estamos inhibiendo las metaloproteinasas, vamos a estar protegiendo nuestro colágeno y nuestra elastina. Entonces, esto es una acción antiedad que es brutal y además de que estimula la síntesis de colágeno y elastina. Entonces, a mí me parece súper interesante porque no vamos a irritar y encima vamos a conseguir más cosas. Perfecto. ¿Y cuáles tenemos? Tenemos, por un lado, los AHAs de segunda generación, que es la gluconolactona, y los AHAs de tercera generación, que es el ácido maltobiónico y el ácido lactobiónico. Otros activos que tenemos es el tranexámico. El tranexámico es un activo que está súper de moda, pero no porque sea un activo pasajero, sino porque tiene unos resultados brutales, sobre todo en manchas de tipo inflamatorio. Es despigmentante, blanqueante y reductor de arrugas. ¿Y cómo lo hacen esto? Mira, por un lado van a activar nuestro sistema de autofagia de melanina. Esto es decirle a nuestros basureros que tienen que hacer un turno extra de recogida de melanina. Entonces va a reducir la mancha. Por otro lado, inhibe el paso de plasminógeno a plasmina. ¿Esto en qué nos va a ayudar? La plasmina, por un lado, aumenta la actividad de la tirosinasa, de ese entrenador. Entonces, si nosotros tenemos menos plasmina, vamos a tener un entrenador que va a ir como más despacito. Después, por otro lado, la plasmina lo que hace al haber menos, vamos a reducir la vasodilatación y también la inflamación. Y esto, como ves, es súper interesante en una mancha de tipo vascular. Por otro lado, hablando de manchas, también va a bloquear esa nave, ese melanosoma, bloquea la transferencia del melanosoma al queratinocito. Entonces, también nos va a ayudar en eso. Estimula los fibroblastos. Ahí tenemos nuestra acción antiedad. Y por otro lado, también, no sé si me falta alguna. Creo que las has dicho todas. Las has dicho súper. Sí, Ya es está. súper completa. A mí me parece súper, o sea, tiene unos resultados el tranexámico brutales en manchas como el melasma, es brutal. Perfecto. Después tenemos la niacinamida. Bueno, que yo creo que la niacinamida a estas alturas no voy a explicar nada porque es como la navaja suiza, tanto cuchara como tenedor. O sea, lo hace todo. Antimicrobiana, blanqueante, seostática, antiinflamatoria, protectora de la función barrera, pero así cosas que quizás no saben. Antiglicación. ¿Qué es esto? Que no se van a caramelizar, por ejemplo, nuestras fibras de elastina, van a mantener esa elasticidad y eso como antiedad es brutal. Estimula los fibroblastos. Después va a aumentar la producción de ceramidas en los queratinocitos, entonces eso significa que va a haber más cemento y nos va a ayudar un montón. Por otro lado, también lo que hace es mejorar la diferenciación de los queratinocitos. Esto significa, o sea, que los queratinocitos, nuestras células de ladrillo, va a hacer que haya menos sequedad, menos inflamación, menos enrojecimiento, inhibe las citoquinas proinflamatorias. Esto significa que va a reducir la irritación seborreguladora y también bloquea la transferencia del melanosoma al queratinocito, o sea, el viaje de nuestra nave. Yo creo que la combinación de niacinamida y tranexámico es como un binomio
que se complementa muy bien por lo que comentábamos antes, porque ataca diferentes expresiones de la mancha, ¿no? Esa parte inflamatoria que comentábamos también importante en un melasma o en las HPI, en las postinflamatorias, y la parte de despigmentación. Entonces yo creo que este trabajo en conjunto hace que sea un ejército muy, muy válido. ¿Y la celoglicina? ¿Qué nos cuentas de ella? La ceolicina a mí me parece brutal, más que nada porque es una molécula que se obtiene de unir dos moléculas de glicina con acelaico, hace prácticamente lo mismo con acelaico, pero nos permite trabajarlo en pieles sensibles. Entonces, por eso me gusta muchísimo, porque al final vamos a tener una acción antimicrobiana, va a ser despigmentante, antioxidante, antiedad, pero lo vamos a poder utilizar de manera segura en todo tipo de pieles. Entonces, por eso me gusta muchísimo. Yo este activo lo uso bastante en rutinas y muchas veces cuando lo recomiendo hay gente que me dice, ya, pero me estás tratando los granitos o las manchas, pero no me pones ningún antioxidante. Y me digo, ay, mira, es que este lo hace todo. Entonces, por eso me gusta. Y encima es eso, que tienes la seguridad de que no le vas a irritar la piel. Y a veces eso, es importante. Exacto, totalmente. Yo creo que a veces entre no poder poner y poner algo que irrite, en el caso de la piel sensible, lo mejor es encontrar esa solución, ¿no? Que te dé beneficio y que pueda tener esa elevada tolerancia. Yo creo que también es un ingrediente muy conseguido en este sentido, porque ya sabemos que el acelaico está muy usado en estos casos que tú comentabas, así que muy bien. ¿Y la alfarbutina? Cuéntanos de la alfarbutina. La alfa-arbutina es al final un primo hermano de la hidroquinona, porque es un derivado de la hidroquinona, pero lo bueno que tiene es que es mucho menos irritante y nos va a ayudar a despigmentar y aparte aportar luminosidad. Lo que hace es inhibir a ese Jedi, a ese entrenador, la tirosinasa, para bloquear esa pigmentación. Entonces, lo bueno de ella es que sí que vamos a tener una acción despigmentante, pero no va a ser irritante. Entonces, lo bueno es que cualquiera de los activos de los que estamos hablando vemos que vamos bloqueando distintas partes, pero son muy respetuosas con la piel. Y al final, jolín, poder trabajar manchas en una piel sensible a veces es complicado. Totalmente. Aquí quiero añadir una cosita porque es una pregunta que nos suelen hacer frecuentemente, ¿no? Y es el uso o no para embarazadas. En este caso, la hidroquinona en sí está contraindicada su uso durante el embarazo. La alfarbutina, pues ser ese primo hermano que nos comentaba Tamar, pues por principio de precaución también no debe utilizarse durante el embarazo. Así que nos centraríamos en el uso del sérum y dejaríamos este producto del AHA10, que es el que contiene la alfarbutina, pues para después del embarazo, ¿vale? Pero lo importante va a ser esa fotoprotección y la utilidad del sérum de día. Le pedí a Tamar un poco cuando preparábamos este webinar, pues un caso real, porque bueno, al final como laboratorio, como marca, pues enseñamos nuestros estudios, nuestros resultados, pero realmente recibimos mucho feedback en positivo por vuestra parte en cuanto a que habéis observado pues, resultados muy buenos en el uso de este tratamiento, ¿no? En estas rutinas que estáis recomendando. Entonces, bueno, pues Tamar nos va a enseñar ahora un caso real que ha tenido y yo creo que nos va a explicar un poco los intríngulis y la espectacularidad, ¿no? De las imágenes, que al final yo creo que es lo que nos va a llamar la atención. Cuéntanos, ¿qué vemos aquí? Bueno, con lo de espectacularidad, os voy a decir, no, a ver, sí que es cierto que este caso no es un caso que os va a sacar un ¡oh! Pero tenemos que pensar y ponernos en situación. Esta es una chica que vino el día 10 de octubre y la segunda imagen es del 24 de octubre. Es algo como muy express, 15 días, tenía un melasma aquí brutal. Y era una persona que tampoco utilizaba muchos productos, entonces, y no quería utilizar muchos productos. Entonces, lo único que utilizó fue el serum Skin de Pigment. Ella sí que hacía limpieza mañana y noche, usaba protección solar, usaba el serum mañana y noche y una crema normal, hidratante. Hizo esto durante, bueno, y protección solar, obvio. Es que eso ya lo obvio. Hizo esta rutina durante 15 días, bueno, creo que 14, y claro, sí que es cierto que la mancha está ahí, pero a mí lo que me parece, y a ella también le pareció sorprendente cuando hicimos las medidas, que si os fijáis, los bordes sí que son mucho más difusos, la parte aquí central está mucho más clara, y a mí lo que más me gustó, aparte, es la siguiente imagen, en la que sí que ya es una imagen en la que vemos la inflamación de la piel, y podéis ver que la inflamación se redujo muchísimo. Y claro,
para mí, yo soy una obsesa de inflamación, porque creo que aparte de que nos envejece muchísimo, estropea mucho, mancha mucho, entonces para mí me parece una base de casi todas las patologías de la piel. Y poder bajar la inflamación con una rutina tan sencilla y en 15 días, bueno, a mí me pareció increíble. En la siguiente imagen sí que es con luz ultravioleta verdadera y como podéis ver, sobre todo que la mancha es eso, que hay zonas en la que no está tan marcada, está mucho más abierta por la zona de aquí. Entonces, a mí, aunque la mancha sigue ahí, me parece un caso de éxito total, total, increíble, porque ella, yo al principio, de hecho, la máquina que trabajamos, pues te permite poner la cara la mitad un día y la mitad otro. Y yo hacía así todo el rato porque es que no daba crédito que hubiera. Cuando le hice venir fue en plan, bueno, vamos a ver, más que nada para ver si introducíamos algún producto más. Y bueno, fue increíble el resultado. Sí, eso que comentábamos antes, ¿no? Que esto, si te pasa como paciente, te anima a seguir andando. Es decir, te Sí. anima a seguir con el tratamiento, porque lo que dices tú, aunque yo no me vea que la mancha desaparece, sí que estoy viendo que el tratamiento me está haciendo algo, que es reducir o difuminar el contorno, ¿no? Y ver que se puede hacer algo, con lo cual yo creo que, por eso yo sí que hice un wow, dije, oye, solo en 15 días, solo con el serum, pensar que aquí, si le añadimos la parte exfoliante, ¿no? De los alfa-hidroxiácidos, probablemente podamos tener también un resultado pues un poquito más visible, pero realmente yo creo que es espectacular el cómo se visualiza. Y para finalizar, Tamar, si yo soy una persona que vengo a tu farmacia hoy, solo me vas a hacer una rutina Sensilis, completamente de Sensilis, ¿no? Y yo te digo que estoy preocupada por las manchas, ¿qué haríamos? Cuéntame, ¿cuáles son los pasos? Mira, yo por la mañana, bueno, yo veo súper básico hacer una limpieza, o sea, creo que hay cosas que no son negociables en una rutina, entonces haríamos una limpieza. Podemos hacer con la espuma limpiadora de Sensilis, que nos sirve para todo tipo de pieles, yo lo veo como un comodín que sirve para todo, y después, por ejemplo, la bruma calmante nos viene muy bien porque nos va a ayudar ya desde el principio a bajar un poquito ese grado de inflamación. Después aquí vamos a incluir un antioxidante y un despigmentante. Sé que en muchos sitios, seguro que todos oímos que cuando nos preocupa algo tenemos que poner siempre el serum de lo que nos preocupa primero. Pero también tenemos otra norma que es que tenemos que valorar las texturas. El serum antioxidante de Sensilis es un serum agua, o sea, es totalmente agua. En cambio, el serum despigmentante es lechoso, es como una crema muy ligera, muy ligera. Entonces, si pusiéramos el despigmentante antes y el antioxidante después, vamos a estar tirando el dinero porque el antioxidante no nos va a hacer ni cosquillas. Entonces, en este caso tenemos que primar la textura respecto a la preocupación, porque así vamos a tener los beneficios de los dos productos. Esto es muy importante a veces para entender qué producto va antes y qué producto va después. Después podemos poner, por ejemplo, la crema Eternalis AR, que nos va a ayudar a controlar un poco ese grado de inflamación, nos va a calmar la piel y eso nos va a ayudar mucho también en el tratamiento de manchas. Y después podemos poner la protección solar SPF específica de manchas, que aparte de protección SPF, que nos va a proteger radiaciones de todo, UVA, UVB, infrarrojo, visible, tiene una acción despigmentante y a mí me gusta que no tiene color, pero sí que unifica. Entonces te permite, es que mira, yo por ejemplo tengo aquí dos manchas que yo siempre tengo que unificar porque yo si no me las veo hasta en el espejo del metro. Entonces sí que este tipo de tono te ayuda, porque al final uno tiene que tener la autoestima alta y verse bonita. Entonces es eso, no es con color, pero sí que unifica. Por la noche, una doble limpieza. ¿Y por qué vamos a meter un bálsamo limpiador o un limpiador en base oleosa? Porque no vamos a retirar el maquillaje, no es para eso el primer paso de la limpieza. El primer paso de la limpieza en base oleosa es para retirar la polución que tiene una fase grasa, el protector solar que tiene una fase grasa, nuestra grasa, o sea, lo que vamos a eliminar son los restos de grasa, de productos, de polución que tenemos en nuestra piel. Porque siempre viene alguien y me dice, no, yo no me maquillo. Y entonces yo ya todo eso tengo como un toque.
Después, sobre la piel húmeda, volvemos a utilizar la espuma que usábamos por la mañana y podemos volver a usar la bruma hidratante calmante. Por la noche vamos a hacer una rutina alternante. Un día utilizamos el 10 Daja y al día siguiente utilizamos el despigmentante. Si notamos que en algún momento, alguna molestia, algún escozor, podemos introducir también como comodín o como producto complementario el Sore Rescue, que nos va a calmar y nos va a trabajar esa irritación. Perfecto. Pero claro, a gente que le preocupan las manchas, pero también le preocupan las arrugas, esa soy yo. Entonces, aquí la rutina de mañana sería exactamente igual y en la rutina de noche lo que podemos es combinar el 10 Daja con el retinol de Sensilis, que sabéis que es un retinol que está testado en pieles con rosácea. O sea, es un retinol para iniciarse brutal en el que no vas a meter la pata nunca, no vas a irritar aunque estés usando polidroxiácidos y estés lijando por el otro lado. Entonces, es una combinación muy buena porque, por un lado, también la lija, los polidroxiácidos tienen esa acción antiedad y renovar ese muro también nos va a ayudar, pero por otro lado tenemos el retinol que nos va a trabajar una renovación de la piel, que la renovación sea de buena calidad, vamos a trabajar los muelles, entonces vamos a estar trabajando manchas, arrugas, luminosidad y firmeza y tenemos ahí nuestro complementario también. Yo aquí veo un binomio, este AHA 10 y el retinol de eternalizaje. Aquí es un ejemplo clarísimo de estos retos que rompemos, ¿no? en torno a lo que sería la piel sensible, ese miedo a utilizar según, ¿no? el qué, por si me irrita, por si no tengo tolerancia. Entonces, fijaros aquí que podemos combinar perfectamente un AHA 10, alfa hidroxiácidos de segunda y tercera generación, con un retinol en forma de retinil palmitate, que es el que tiene mayor tolerancia, y estamos teniendo este beneficio antiedad, además de las manchas que nos comentabas, Tamar. Y ahora sí que para finalizar, me gusta siempre aportar un punto de tendencia, ¿no? de actualidad, porque al final estamos todos en el día a día, y hay un concepto que es el skin cycling, es decir, esta doctora, aquí no paramos, en el mundo de la dermo siempre hay alguien que habla, ¿no? o saca algo diferente y que da de qué hablar. ¿Nos podrías contar qué significa el skin cycling y qué ejemplo podríamos hacer con Sensilis en este sentido? El skin cycling, bueno, ahora está muy de moda, lo creó la doctora Bowie, creo que se pronuncia así, y entonces es una rutina en la que iríamos rotando 4 productos distintos durante 4 días y con el objetivo, regenerar la piel. Claro, mucha gente pensará, bueno, esto lo hacéis para vender más producto, pero no, porque pensándolo, si un producto antes te duraba 1 mes y medio, si estás utilizando 4 productos rotados, pues al final te va a durar 4 veces más. Al final vas a gastar lo mismo, pero vas a estar rotándolos y consiguiendo y trabajando cosas distintas en la piel. Porque en este caso, por ejemplo, estaríamos utilizando el 10 Daja, podemos combinar el retinol, podemos 2 días a la semana usar un calmante para calmar nuestra piel e incluso podríamos incorporar también el despigmentante. Podríamos incorporar incluso 4 productos, ¿sabes? Podríamos ir combinándolos de distintas maneras según lo que nos preocupe. O que te viene una persona y que te dice, no, es que a mí me preocupan las manchas, pero me preocupan otras cosas. Sería siempre ir combinando los productos para ir cubriendo según qué necesidades. A mí me encanta. Tengo que reconocer que esa tendencia es una tendencia que me gusta porque te permite cubrir varias necesidades, no incrementar al final el gasto a la persona, pero sí mejorar mucho la piel de la persona. Perfecto, pues tenemos aquí una opción de Sensilis también para adaptarnos. Sabéis que cada vez el consumidor está más informado, cada vez el consumidor busca y nos pregunta más sobre ello, así que si alguien nos viene por un skin cycling, pues que sepáis en Sensilis cuáles serían las opciones a combinar y poder hacer esto. Pues Tamar, muchísimas gracias por todo lo que has explicado. Ha estado genial, súper completo. Yo creo que hemos hecho una revisión de este mundo de las manchas, que siempre va bien para contextualizar, para ordenar ideas, ¿no? y para aclarar conceptos. Si te parece, vamos a contestar alguna de las preguntas que nos ha llegado. ¿De acuerdo? Una es en relación al webinar. Me estáis preguntando si quedará grabado. Sí, quedará grabado y lo recibiréis cuando finalicemos en vuestros correos electrónicos. Así que no os preocupéis, que lo podréis visualizar y ver cuando mejor os vaya. Nos preguntaban, por ejemplo, que cuando hablábamos de serum y crema a días alternos, en el caso del AHA y del serum ATXB3, que no acababa de entender este concepto de alternados, ¿no? De por qué no uno después del otro, ¿por qué alternos?
¿Qué nos dirías, Tamara, a esto? Yo generalmente los pongo a días alternos porque tú imagínate, si tú quieres hacer una exfoliación la vas a poner directamente sobre la piel porque quieres que actúe y si quieres usar un despigmentante también lo quieres poner directamente sobre la piel. Entonces si tú lo pones a días alternos, uno no se va a molestar al otro, vas a conseguir mejores resultados y aparte no le vas a irritar la piel porque tú vas a tener el día de los polihidroxiácidos, vas a lijar, vas a que ese producto haga el 100% su trabajo y al día siguiente pues vamos a descansar de exfoliar y vamos a trabajar de otra manera. Y siempre directo sobre la piel, sin nada, porque yo siempre lo explico con el bocadillo. Si tú haces un bocadillo y le pones la mayonesa y pones encima el aceite, pues el aceite no va a penetrar al pan, entonces no va a chucar, no va a estar rico. Pues esto es exactamente lo mismo. Perfecto. Vale, luego nos preguntan el tema del embarazo con el uso de Skin the Pigment. Como he comentado anteriormente, Skin the Pigment Serum se puede utilizar durante el embarazo, pero lo que sería el AHA 10, ¿vale? Es mejor que no, porque lleva alfarbutina, que es un derivado de la hidroquinona. Cuando yo digo que se puede utilizar durante el embarazo, ya sabéis que el momento del embarazo es un momento especial. Yo ahí siempre digo que lo consultéis con vuestro médico, que le comentéis el producto que os queréis aplicar, la composición, porque al final hay que valorar también que aumenta pues, la sensibilidad de la piel y que el médico muchas veces acota el uso de ciertos productos durante el embarazo. Así que siempre, siempre, siempre recomendado, en este caso, o avalado por el médico. Me preguntaban también si podríamos poner overnight todas las noches. La respuesta yo entiendo que sí, ¿vale? Pero claro, si es una piel sensible, a veces necesitas este periodo también de adaptación dentro del proceso de exfoliación. Hay pieles sensibles que van cogiendo más resistencia y podrías utilizarlo a diario. Si tu piel lo aguanta, no habría problema en una rutina normal de utilizarlo a diario, pero también limitado en el tiempo. No puedes estar, ¿no?, 3 meses utilizando la AHA de noche, sino que hay que también, pues esa alternancia nos va a ayudar. ¿Quieres añadir algo ahí, Tamar? No, yo estoy de acuerdo. Yo hay muchas veces que hay activos que es eso, que la frecuencia la va a marcar la piel. Entonces, Totalmente, tenemos que totalmente. escuchar. Sí. Luego también nos preguntan si el AHA 10 nos lo podemos poner en el contorno de ojo, del ojo. ¿Cuál sería tu respuesta? No sé si está testado oftalmológicamente, ¿no? Yo en eso sí, aquí así de manera pública digo, si el laboratorio no lo dice, yo en público no. A ver, sí que lo testamos, pero también hay un tema de tolerancia muy personal, es muy individual la reacción, ¿no?, que puedes tener ante una posible irritación, sobre todo del contorno. Los alfa-hidroxiácidos normalmente de primera generación suelen evitarse en el contorno de ojos porque, como decía antes Tamar, el tema de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no?, esa entrada digamos, agresiva, directa, puede generar irritación. Cuando estamos hablando de alfa-hidroxiácidos de segunda y tercera generación, que son más grandes, que penetran de una forma más lenta, puede ser que tengas una tolerancia, ¿vale? Pero siempre sería un poco una respuesta pues, más individual y no la generalizaría, ¿vale? Si lo que estás buscando es disminuir tu ojera pigmentaria por esta vía, ¿vale? Pues mejor también consultar o realizar otro tipo de tratamiento más específico para la zona de la ojera, porque al final es una zona más sensible, una piel mucho más sensible y a lo mejor un AHA pues podría ser un poquito más agresivo, ¿no? Entonces a lo mejor aplicar mejor el serum para ir también despigmentando y disminuyendo esa parte. A ver si hay alguna pregunta más que nos hayamos dejado. Si hay alguna que nos hemos dejado, os la responderemos luego por los canales habituales, por el email. A ver, yo creo que más o menos se repiten cositas que ya hemos contestado. ¿Vale? Alguien que nos ha preguntado si son antiedad también, yo creo que lo has dejado muy claro también, que son productos también que van a trabajar esa parte anti-aging, pro-aging que buscamos. Y bueno, pues lo dejaríamos aquí porque creo que hemos solucionado ya la mayoría de las dudas. Y nada, pues vuelvo a decir lo mismo, gracias a todos los que habéis estado aquí hasta el final con nosotros, a todos los que lo veáis en diferido y sobre todo a ti, Tamar, por tu tiempo, por tu dedicación, por tu manera tan ilustrativa de transmitir conceptos complejos y nada, un placer haber colaborado contigo. Ay, gracias a vosotros. A mí me encanta hacer, o sea que... Genial. Pues nada, buenas tardes a todos y nos vemos pronto. Gracias. Gracias.